¿Cómo? ¿Importa ese contexto de emisión del autor de la Eneida? Y sí, sin duda, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es muy importante en el sentido de que sobre todo el entorno de lo que es la cultura, los dioses, los mitos, ¿sí? Ajá. Van a estar asociados a todo lo que en ese momento eran creencias, ¿sí? Y se va a referir cómo era entonces el sistema de los dioses y la religión. Ahí ya unimos con la pregunta 2, ¿cuáles eran las características culturales? Era politeísta. Ahí está, son politeístas. ¿Y cómo es la forma de los dioses? En realidad, cuando Roma conquista Grecia, toma su mitología y la convierte, ¿no? O sea, Sí, pero ellos son ya prácticamente tenían, lo mismo, pero con otros nombres. ahí está, ellos ya tenían una mitología propia, ¿sí? Y ellos van asimilando después los dioses y todo lo que es, y por eso hay dos nombres. Van a ver que, por ejemplo, Zeus es Júpiter en la mitología romana, y van incorporando y refundiendo los mitos, las creencias, ¿sí? Alguien que lea entonces lo que contestó en la pregunta 2, que era toda la parte cultural. Yo la leo si quieren. Bueno, Adrián, yo voy tomando Sí. nota de las participaciones, ¿eh? A ver, Adrián Miravalles. De las características principales de la cultura grecolatina destaca un concepto de belleza que tiende a la proporción y a la perfección. La armonía de las formas, especialmente en la escultura y en la arquitectura. Se trata de la síntesis de ideas, conocimientos, tradiciones y costumbres que se forjaron en la mezcla entre la cultura griega y la romana. En cuanto a la religión, era politeísta, crearon formas de entretenimiento masivo para tener a sus ciudadanos ocupados, eventos deportivos, obras de teatro. En el arte, como ya dije, desarrollaron un concepto de belleza equilibrada y armónica. Eran avanzados en la ciencia, ya que los romanos, al influjo de la metodología griega, dejaron de aplicar el mito y comenzaron a explicar la realidad mediante la razón. Hay acuerdo en que en esta cultura es la base, no solo en estas características que acabo de nombrar, también en filosofía, ciudadanía, organización legal y política de la actual cultura occidental. Bien, muy bien. ¿Qué quiere decir eso último que leíste? ¿Cómo lo interpretaste tú? Que está correcto. ¿Cómo lo interpretaste? Es la síntesis, o sea, Léela de vuelta porque los demás no sé si entienden a lo que voy la pregunta. Tú dijiste cuna, ¿no es cierto? Hay acuerdo en que esta cultura es la base, no solo en estas características que acabo de nombrar, también en filosofía, ciudadanía, organización legal y política de la actual cultura occidental. Ahí está. Es considerada la cuna de la cultura occidental. ¿Qué quiere decir esto de la cuna de la cultura occidental? Que esto, lo que conocemos hoy en día empezó con la cultura de ellos, ¿no? Ahí está, que lo que es la cultura occidental, es decir, nuestro sistema cultural, llega, ¿no es cierto? Comienza ahí, yendo por lo europeo, por ahí. Hay otros sistemas culturales, pero que no están tan destacados. ¿Qué otros sistemas culturales podemos hablar y que nosotros no lo tenemos como cultura occidental? La cultura, digamos, de Asia, ¿no? El Islam, Ahí por está, ejemplo. toda la parte de la cultura oriental se considera como otra parte cultural, ¿no es cierto? ¿Qué otra cultura estaría también, sería diferente, por ejemplo? Africana. ¿Y la judía? Ahí está. Toda después la parte, no, la judía forma parte del occidental, ¿está? Porque después no se olviden que la primera parte de la Biblia es toda la parte... Los cristianos eran judíos antes.
Exacto, exacto. Eso forma parte de lo occidental, porque digamos, la primera parte, y bueno, eso lo vamos a ver después con la parte de la Biblia, pero justamente y ellos también tienen el monoteísmo, ¿no es cierto? Pero vieron que hay diferentes sistemas culturales, que tenemos también la parte, por ejemplo, de todo lo que es las culturas indígenas de América, que en esa cultura occidental no son vistas, ¿no? O sea, no toca ese sistema. ¿Entienden la ¿Y pero hay idea? África? O sea, los distintos países de África. Tampoco todo lo que es africano, tampoco. Es decir, como que la parte occidental es lo que llega más y lo que se extendió. ¿Queda la idea de lo que es eso? Entonces, tenemos que tener claro, bueno, a qué sistema pertenece. Más allá de eso, tenemos que entender, por ejemplo, el politeísmo, que es importante para entender estos textos, porque los dioses tenían forma antropomórfica. ¿Qué es antropomórfica? Forma de animales. No. Antropos es hombre, o sea, ser humano. Parte hombre y parte animal. No. Antropomórfica quiere decir, antropos es hombre en el sentido de ser humano, ¿está? Y morfo es forma, es decir, que tenía la forma humana, es decir, los dioses tienen forma humana, ¿tá? No es como lo posterior que vamos a ver en las próximas unidades, que ya lo que es la parte de lo que es el cristianismo, ya Dios no va a tener esa forma. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces, me gustaría que ustedes tomen nota de algunos de los elementos más importantes para comenzar el estudio de esta unidad. Pongan ahí características de la cultura grecolatina. ¿Cómo? Características de la cultura grecolatina. Veo que ahí alguien puso forma humana, muy bien, que no lo estaba viendo lo del chat. Y Leticia en sala de espera hace rato, porque ahora ya están todos acá, ¿no? No, recién, profe, porque se quedó sin internet y se quería volver a conectar. Espera un poquito. Ahí está. Perdonen, porque tenía más arriba la sala de espera. Ustedes avísenme para otra vez, porque yo recién veo ahí. Ahí está. Está, perfecto. Les decía entonces, si quieren tomar nota, son dos Características, sí, de la cultura Entonces, grecolatina. características de la cultura grecolatina, 2 puntos. Son 2 culturas que estuvieron separadas primero, y luego se unieron con la toma de Grecia por los romanos en el siglo II antes de Cristo. Sí. Por un lado, la cultura griega. Por un lado. La cultura griega tenía su centro en Atenas. Centro cultural y político. Profesora. ¿Sí? Profe, recién ahora. Recién entré, profe. Bueno, perfecto. Estamos corrigiendo la tarea 1. ¿Hace cuánto me dejó entrar? Porque tenía cerrado el Zoom. Está Leticia y Calet, que a veces se quedan. Yo voy a subir las clases, ¿está?
De manera que ustedes la van a poder escuchar de vuelta, van a poder tomar apuntes si quieren más, digamos, a otro ritmo, lo que ustedes quieran. Así que yo la voy a subir, ¿está? Y les paso el link. Sí, Porque yo vieron te que estaba preguntando, sí, no es que me quede, te estoy preguntando, profe, que cuántos minutos hace que me dio la habilitación para entrar, porque tenía el Zoom cerrado. Eso te estaba preguntando. Tenía el Zoom, claro, estaba afuera, estaba en otra ventana del sí, teléfono. porque el tema fue que yo no me di cuenta y me avisaron los compañeros después y yo no me había dado cuenta que, o sea, yo como te vi, te puse presente, ni me di cuenta que te había salido. Sí, me salí, se me Sí, cayó el internet. no me di cuenta, no lo vi. Por eso, mándense por Zoom, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp o qué tienen ustedes? Sí, tenemos Sí. WhatsApp. Está, perfecto. En todo caso, siempre se pasan eso y ahí está. Ya les digo, sería imposible tener, porque yo hasta este momento yo tengo 10 grupos de clase. Imagínense si yo, además de los grupos de coordinación, de los grupos que a veces se tienen 2 por liceo, además tuviera todo lo de los alumnos, sería imposible, ¿entienden? Yo le comenté eso porque los demás profesores hemos hecho grupos, pero tal, si usted no... Cada uno tiene la libertad de manejarse Claro, de la mejor Sí. forma. Yo también tengo un blog y una plataforma de YouTube, y sin embargo algunos no tienen, ¿no? Cada uno tiene lo que Claro, quiere y lo por que eso. puede, ¿no? Bien. Claro, sí, sin duda. Por eso. Entonces, bien, ¿a dónde se quedaron entonces? Porque me interrumpió Por un lado, la cultura griega tenía su centro en Atenas, su Centro cultural cultural y político, hasta ahí pusieron, y por otro lado Sí. Roma como centro de la cultura de la península itálica. O por otro lado, Roma. Como centro de la cultura de la península itálica. Después de Roma, ¿qué dijo? Como centro de la cultura de la península itálica. Eran politeístas, con una religión antropomórfica, que es lo que yo les acabo de explicar, ¿no es cierto? Sí. Y con una religión antropomórfica, y los dioses principales eran 12. Y vivían en el Olimpo. ¿Olimpo con mayúscula? Sí, porque es el lugar, es el monte. Punto y seguido. La cultura romana tenía sus dioses y leyendas que luego asimilan a las de los griegos. ¿Ah? ¿Conocen lo que es el mito? ¿Qué son los mitos? Vieron que cada dios tenía ciertas, digamos, ciertos mitos que los rodean, ¿sí? ¿Qué conocen ustedes por mitos? Son como leyendas, pero fantasiosas, ¿no? Algo que no es comprobado, que no está comprobado. Ahí está, Algo ¿no? que no está comprobado. Una creencia.
Ahí está. Y a veces hay explicaciones, ¿sí? Que se dan, ¿no? Por ejemplo, Zeus que lanzaba rayos, ¿no? Ajá. Bueno, si el tiempo estaba así, decía, bueno, Zeus, que ahí me pone, Juan Melo pone Zeus. ¿Quién era Zeus? A ver. El dios de los dioses. Ahí O sea, el está, es decir, el supremo. padre, el más importante de los dioses, ¿está? Entonces, esos mitos explicaban con un poco, en ese caso, que él lanzaba los rayos y relámpagos con una serie de historias. Los mitos, si quieren anotarse, son fábulas o ficciones alegóricas. Espere, profesora. ¿Sí? ¿Son fábulas o qué, perdón? Ficciones alegóricas, que ahora le explico un poco más lo que es esta palabra, especialmente en materia religiosa. ¿Cómo? Especialmente en materia religiosa. Se podría decir también que la Biblia es un mito, ¿no? Claro, depende de cómo lo consideren, ¿no? Ujú. No se Se olviden podría que, considerar porque digo, no hay nadie que venga y te diga, bueno, esto pasó. claro, no se olviden que al decir que esto era una religión, estamos hablando que la gente adoraba a esos dioses, como vamos a ver en una parte que esperemos llegar. Ellos hacían ciertos ritos y sacrificios en torno a esos dioses, ¿está? En parte de lo que yo Yo ya creo, les dije. yo creo En que todas las el Dios mitologías, en el ¿no? que cree todo el mundo es un mito. No te entendí la última parte, si puedes reiterar, porque se superpusieron dos voces. Que creo que el Dios en el que cree todo el mundo, la mayoría de la gente, es un mito. Hoy por hoy. Habría que, eso podría ser discutible, ¿no es cierto? Eso podría ser discutible. Eso, ¿entienden la idea? Porque lo que ¿Saben pasa bien? ¿Sí? yo lo que quería agregar, que por ejemplo, la Biblia, digamos, puede ser, si se estudia, ¿no? Yo o sea, si se estudia, si uno se dedica a estudiar, hay pruebas geográficamente se puede probar tal zona de la Biblia. Ahora, la mitología griega es algo bastante, un poco más ficticio, es más mito, es algo, estás hablando de varios dioses con figuras distintas, con poderes distintos, no sé, dibujados, no sé, hay un montón de creación en esos dioses. Y bueno, por ejemplo, en la Biblia yo puedo agarrar y bueno, hay mapas, mapas antiguos, que si yo, por ejemplo, si voy a Israel y digo, no sé, esta parte, esta zona geográfica, este lugar hubo tal cosa que dice la Biblia que hubo. Y hay un rastro de eso. Por lo menos algo podemos sacar. Pero ya los dioses es algo que Sí, son más son muchos, que es mitologías. algo, Claro, claro, pero que es algo más ficticio. Pero vos para exacto. mí. No podés se inventar a olviden alguien que en un cada lugar que sistema existe. cultural, y por eso hablamos de la cultura, tiene sus creencias. Y lo que para mí es importante que entiendan es que ellos creían verdaderamente en eso, ¿no? Lo que nosotros hoy podemos ver es un mito, ¿está? Ellos creían verdaderamente en eso, ellos hacían sacrificios para eso, ¿está? Entonces, nosotros estamos viendo acá en esta materia, bueno, diferentes conocimientos a través de la literatura, ¿tá? No me corresponde a mí decir si aquel es verdad o no me corresponde a mí, yo solo voy a dar diferentes textos. ¿Queda claro esa pregunta que me hicieron? ¿Tá? Sí, sí. Bien, Leticia, Profesora. recordame tu Después, apellido. No me conforma, pero queda claro. Claro. Disculpe. profe, después pido, están grabando acá. No sé, después veré cómo hago para agarrar el listado que usted hizo.
por eso Otra te vez me decía, perdí. Leticia, que yo lo voy a subir, entonces vos ahí lo podés poner cuantas veces quieras. ¿Tá? Yo lo voy a subir a YouTube, a la plataforma. Leticia, recordame Bárbaro. tu apellido, que estuvo muy bien tu intervención. Fortunato. Está. Perfecto. Muy bien, Profesora. entonces. Profesora, ¿Perdón? ¿Quién habló? yo. ¿Aled? Sí. ¿Qué había dicho usted sobre los mitos? Bueno, ya creo que todos anotaron la definición, ¿no? Sí, que son fábulas o ficción. Dijimos que es una fábula, ¿tá? Para la explicación de algo, ¿no es cierto? Yo puse lo siguiente. Los mitos son fábulas, pero me faltó algo más. Tá, pusiste solo la primera parte, ¿tá? Después revisá lo que sería la definición que dimos. Gente, ¿qué encontraron respecto a los demás dioses? Que era la tercera pregunta de la tarea domiciliaria. ¿Qué encontramos? ¿Sí? Los dioses. Las Yo encontré características. todos los dioses. Ah, Juan Sí, Melo, yo también. Juan Melo te puso acá en el chat la definición que yo di. Yo tengo de todos los dioses, no sé cuál decís. Sí, yo también. Sí, por eso, los dioses que yo mandé a buscar. Está Júpiter. ¿Sí? ¿Te Venus, leo? Sí, léalo. Bueno, está Dios Júpiter, también llamado Jove, Jove, sí, de Lobis. Es el principal dios de la mitología romana, padre de dioses y de hombres. Está bien. Hijo de Saturno y Ops. Júpiter fue la deidad suprema de la tríada capitalina, integrada además por su hermana y esposa Juno y por su hija Minerva. Bien. Hay uno que está muy interesante. Ahí está. Y Hay se uno- asimila a Zeus en la mitología griega. ¿Qué el segundo dios que mandé a buscar? ¿Quién? ¿Tatiana? ¿Puedo agregar algo más de Júpiter? Venus. Venus. Venus, muy bien. Venus justamente va a ser la mamá de Eneas, es decir, la mamá del protagonista de esta historia. Gente, miren que ya me puso que se va a cortar La transmisión. la transmisión, así que ahí quedaríamos, van a ser 19:30 y quedaríamos hasta la próxima. Damos clase.